ramera Babilonia. Y bueno, muy bien, entonces retroalimentemos para poder entrar en materia. Bien, la gran ramera, que es esa Babilonia, es el origen de las religiones y de la idolatría. Recordemos que la mezcla original que Dios colocó en el hombre fue entre el espíritu y la carne, pero Nimrod introdujo un cambio. Lo hizo, la mezcla la hizo entre el hombre y las obras. Por tanto, este Nimrod representa a la misma Babel, que es el que hace quitar los ojos de la verdadera torre, que aprendimos que la verdadera torre es Jesucristo, para que el hombre ahora se esfuerce en construir una que lo comunique con Dios, pero a través de sus obras. Entonces, cada uno de nosotros antes, para poder llegar a Dios, construyamos nuestra propia torre. Esa fue la herencia que desde aquellos tiempos de Babel nos dejó Nimrod. Entonces, ¿qué sucedió? Se dejó la piedra, que es Jesucristo, y se cambió por el ladrillo, que es hecho de arcilla, el cual representa al hombre, 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 y se dejó la mezcla original y se cambió por el alquitrán. Ese alquitrán, recordemos que es esa mancha, sí, que es muy difícil de quitar. Y en nosotros, ¿qué es? Eso de difícil de quitar son las obras y la idolatría. Y sabemos que el mundo está totalmente contaminado de obras y de idolatría. Bien, Babilonia, que está efectivamente ubicada a las orillas del río Éufrates, allí es donde nace esa idolatría, pero Dios, desde el Antiguo Testamento, Él profetizó a través de Jeremías su destrucción. Dice en Jeremías 51:60, escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Versículo 22. Dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolada. Para que esta Babilonia futura, porque en este momento no existe, se pueda destruir, es necesario, por supuesto, que sea reconstruida. Y esto efectivamente va a suceder en los tiempos del Apocalipsis. Esta construcción será supremamente rápida. ¿Por qué sabemos esto? Dice una referencia a estos tiempos en Apocalipsis 17:10, dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Sabemos que todas las cosas que estamos viendo van a ser esos últimos 7 años y específicamente 3 años y medio que van a ser la gran tribulación. Entonces, esta Babilonia hoy desierta, pero que con las tecnologías actuales y mucho más con las futuras se va a reconstruir velozmente. Claro que sí, con el apoyo decidido de estas criaturas que sabemos que salen del abismo, las langostas, estos caballos, todos estos demonios participarán activamente en la construcción en la reconstrucción de esta ciudad para que finalmente pueda ser destruida como es lo que estamos viendo, la sentencia contra la gran ramera Babilonia. Bien, ¿qué más veíamos acerca de esta analogía que hace Dios de toda esta idolatría, de toda esta religión, alquitrán? Él todo lo ubica en una mujer. Y en la clase pasada habíamos comparado a esta mujer con otras mujeres ya del Antiguo Testamento, la mujer Jezabel, que es la que introduce doctrinas de adoración a ídolos, de comer cosas sacrificadas, etcétera, etcétera. Y en los tiempos que está viendo Juan del Apocalipsis, efectivamente esta mujer, esta Babilonia va a tener un gobierno grande, la religión. Bien, antes de proceder a hablar del gobierno de la mujer, lo primero que hemos de decir es que debemos contrastar con el gobierno del que se sienta en el trono. Realmente entonces es ubicarnos en el contexto. El día del Señor es un tiempo, ya sabemos que es un tiempo de justicia, de venganza y de retribución. Y
el trono establecido en el cielo es el hecho central y gobernante de todo el Apocalipsis. Recordemos que es desde allí de donde salen todos los juicios, es desde allí donde se abren los sellos de esta venda que tiene la humanidad. Así que Dios siempre tiene el control. Por ahora, en lo que está viendo efectivamente Juan, hay un gobierno en la tierra que está, esta mujer ramera, que representa toda la parte religiosa, de idolatría, de engaño, de venda, es la que gobierna. Pero, entonces siempre recordemos, como nos lo dijo Juan en Apocalipsis 4.1, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, o sea, Juan. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Muy importante, el gobierno desde lo más alto, allí. Dios, juez justo desde este trono. Aunque a nuestros ojos nos parezcan todas estas sentencias, todas estas cosas que están cayendo, de pronto uno pues no entiende, sabemos que Dios es el juez justo, ¿sí? Dice el Salmo 11.4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Estos son todos los eventos de Apocalipsis. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces, este gobierno de esta ramera mujer, de esta idolatría y todo lo que hay alrededor de ella, efectivamente va a estar, pero siempre bajo el control del que se sienta en el trono. Bien, entonces, este verbo sentarse efectivamente se asocia con el gobierno. Y aquí esta gran ramera se sienta sobre muchas aguas. Esta mujer también está sentada sobre la bestia escarlata. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Las aguas que has visto, refiriéndose al versículo 1, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas, es decir, donde la ramera gobierna. Entonces, en estos versículos está gobernando sobre pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Está por un tiempo, vamos a ver, por un momento, está sobre la bestia, está gobernando sobre ella. Y efectivamente gobierna también sobre los 7 montes, que son 7 reinos que los vamos a recordar. Entonces, todo este gobierno junto con que esta misma Babilonia representa la fornicación y la embriaguez, ¿sí? Dice en Apocalipsis 17.2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Bien, recordemos todos los juicios que han caído sobre todas las cosas que el hombre en su altivez ha querido adueñarse, ha sobrepasado estas líneas que Dios le ha colocado sobre la ciencia y la destrucción que tiene. Ahora, todo esto se ve envuelto por la venda que tienen los pueblos, la nación. Entonces, la ramera Babilonia, en este punto de la visión donde Juan la está mirando, gobierna. Es decir, es la venda de ceguera espiritual para la humanidad. Recordemos que la humanidad en general está apartándose cada vez más de Dios y está llegando a su colmo. Una parte es porque están cegados espiritualmente, por supuesto que detrás de todo esto está Satanás, obviamente. Bien, sin saberlo, la humanidad fornica y se embriaga en su vino de putrefacción. Hombre, hombre, hombre. No hay cabida en estos escenarios para Dios Todopoderoso. La humanidad cada vez está más ensalzada, más endiosada, más ciega. Entonces, en este punto, Dios nos muestra efectivamente cómo
son los escenarios. En contraste a todo esto, a esta ceguera espiritual, en este tiempo actual, nosotros hoy podemos disfrutar de herramientas poderosísimas para tener un andar espiritual. Por años quisimos saber, Dios, qué significa el andar espiritual, porque no teníamos ni idea cómo llegar a este andar. Y Dios ha tenido a bien irnos mostrando, irnos quitando esa venda de engaño, el engaño que tenemos porque estamos en el mundo, ¿sí? Es importante saber que nosotros ya podemos entender que muchas personas creyentes, su venda es tener una relación con Dios por medio de mejorar la carne. Eso fue algo maravilloso. Nosotros no necesitamos nada de eso para llegar a Dios. Mejorar nuestra carne no, porque no hay nada bueno en ella. Es un paso, ay, me grito, que hemos dado, es un paso grande que hemos dado y podemos ver efectivamente que en nosotros no hay nada bueno, por lo tanto no podemos tener ningún tipo de relación con Dios a través de la carne. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Primero, hay que entrar por la puerta angosta, que ya vimos que es Cristo, ¿sí? Y ese entrar por esta puerta angosta, nos toca entender también que al igual que el camello debía entrar desnudo, es decir, sin esa carga, entrar a la ciudad, nosotros también hemos de entrar en Cristo, sabiendo de antemano que no hay absolutamente nada bueno en nosotros, que Dios habla de nuestra carne como enemistad, ¿sí? Y el hecho de saber que no hay nada bueno nos da ese reposo de todas nuestras obras, de todos nuestros méritos, de todos nuestros sacrificios, porque si la carne no tiene nada bueno, pues por supuesto que nosotros ya descansamos, porque no necesitamos llegar a Dios por medio de obras, ni por sacrificios, ni por méritos. Entonces es muy importante recordar estos dos aspectos. Juan, hace 8 días nos dio un tips más. Dios quita la venda, que es esa ramera babilonia incrustada en el corazón del hombre. Nosotros tenemos religión en nuestra vida, tenemos influencia de este mundo. Entonces, en un libro dirigido a nosotros, que es Efesios 4:31, ese libro de Efesios, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. El número 6 es el número del hombre. Por eso son 6 acciones que Dios desea que se desechen cuando se está fundido con Cristo. Y ahí viene nuestra siguiente herramienta. Entonces, el andar comienza por entrar por la puerta angosta que es Cristo. Entonces, como la puerta es angosta, hay que desaprender muchas de las cosas que creíamos necesarias para tener una relación con Dios. Hay que desaprender, obviamente en la presencia del Padre. No llevar esas cargas preconcebidas, ¿sí? Todo eso que nosotros creemos tener, no. Ni adscribirse los frutos de Cristo. Recordemos que es muy importante que todo lo bueno que se produce en nosotros no es por nosotros, son los frutos de Cristo, porque en nosotros no hay nada bueno. Entonces, aquí están resumidas esas cosas en las cuales debemos trabajar, ¿sí? ¿Qué nos dice Dios? Hoy, en este momento, somos nueva creación, fundidos con Cristo. Ahí. Cuando se mezclan dos elementos, el resultado es una fundición más fuerte que el propio elemento por aparte, ¿sí? Entonces, al darse esa fundición con Cristo, fíjense que ya no tenemos esa amargura, sino tenemos dulzura, ya no tenemos ese enojo, sino tenemos esa alegría, ya no hay ira, no hay gritería, sino todo es en la paz y los frutos que va produciendo el Espíritu en nosotros. Eso hace que nuestra vida sea liviana y reposada, porque ya no somos nosotros, es Cristo el que marcha adelante, el que toma las decisiones.
yo sencillamente estoy fundida con él, pero él es ese buey experto que sabe qué hay que hacer. Yo soy el aprendiz y voy ahí detrás. Entonces, muy importante mirar estos aspectos. Bien, entonces, producto de esta fundición se da el reposo en el creyente. Ya vimos en otra clase que ese reposo no es la pereza y no hacer nada, no, es ese reposo, ese estar confiado en que sus tiempos son perfectos, en que él sabe qué hay que hacer. Entonces, es importante entender esto. El creyente va al Padre y escucha la palabra, hasta ahí estamos de acuerdo, pero hay que ser uno con él en el andar. Esa es la parte en la cual ahora estamos trabajando. Solo así la venda de todo ese engaño sobre el cual está embriagado el mundo y nosotros en algunos aspectos, solamente así esa venda puede ser quitada cuando nos fundimos con él, ¿sí? De hecho, Jesucristo dio ejemplo de fundición con el Padre. Nunca. Por eso muchas personas no podíamos entender cómo era la relación, porque él decía, por ejemplo, en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Sí? Ahora lo podemos entender. Él no hacía nada, absolutamente nada, sin consultar a Dios. El único bueno es Dios. ¿Sí? En Juan 17:22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bien, entonces, ¿eso qué quiere decir? En esa fundición, cualquier cosa que se interponga nos va a apartar y nos va a hacer regresar al mundo. No nos permitirá vivir con esa confianza. Entonces, pues uno sabe que cuando está ansioso, preocupado en algún área de su vida, es porque de alguna manera no se ha fundido con ese Cristo. Cristo es ese reposo, esa quietud, ese estar tranquilos porque él sabe qué hay que hacer. Yo no tengo ni idea. Yo soy ese niño, soy ese, como nos ha dicho, nos ha enseñado Juan en la palabra, somos esos humildes que no entendemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que Jesucristo es el que sabe, ¿sí? Ahorita que estaba pensando, aquí encajan muchos versículos cuando dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora se puede entender mucho mejor, porque es que uno a veces dice, no, pero es que yo cometo pecados. Sí, en la carne, pero en Cristo somos absolutamente perfectos, porque es Cristo el que marcha delante mío, el que está ahí fundido conmigo. Es esa parte espiritual que no se toca con la parte carnal. Por eso ninguna condenación hay en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús. Y cuando dice, todo lo puedo en Cristo, que es el versículo que uno se apoderaba de él, pero ahora hay que hacerlo carne, hay que manifestarlo en el andar. No soy yo, en mí no. Es como dice acá, las cosas para el hombre son imposibles, efectivamente. Solamente se hacen posibles en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es Él. Pero esto solamente lo puedo obtener cuando yo estoy fundida, cuando entiendo que he entrado por esa puerta estrecha en la cual no debo llevar mis preconceptos, debo desaprender, debo ser ese niño humilde, manso, que ni sabe ni le interesa cómo, pero pues va ahí, ¿sí? Entonces, esa es una forma, es la forma de ese caminar espiritual que tanto buscábamos. Y contrasta notablemente con esa venda en la que anda la humanidad. Así que nosotros debemos, mejor dicho, llenarnos de gozo de poder ir entendiendo estas cosas paso a paso, entrar por la puerta, entender que no hay nada bueno en mí, que lo único, o sea, que todo lo bueno que yo tengo proviene de Cristo. Entonces, bien, hasta ahí. Ahora vamos a continuar con nuestro capítulo 17, donde efectivamente en todos estos versículos
primeros del capítulo 17, está la sentencia, pero todavía no la hemos podido ver. Se hace es una descripción de quién es la Babilonia, de qué es lo que ha hecho con los moradores de la tierra. Entonces dice así, retomemos, entonces dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, nos la va a mostrar, la que está sentada sobre muchas aguas, o sea, gobernando muchos pueblos y naciones, con la cual han fornicado espiritualmente, la idolatría, bueno, los reyes y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Recordemos que son los mismos colores de la bestia. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Ahorita en los siguientes versículos nos lo va a contar el misterio, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Bien, entonces el ángel le dice, no se preocupe, que ya le explico cuál es el misterio. Bien, ahora lo va a explicar. Dice en el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Recordemos que esta bestia tiene 7 cabezas y aquí nos está diciendo que son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 7 montes. Y son 7 reyes, efectivamente. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a perdición, ya lo vamos a ver. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Bien, ahora vamos a ir entonces recordando, porque ya muchas de estas cosas las hemos visto. Bien, ¿quién es la bestia sobre la cual está sentada la mujer? Es decir, en ese momento, ¿sobre quién está gobernando? Entonces dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bien, entonces, hay que recordar cuando iniciamos el capítulo 13 que hablamos de una bestia, que es la misma que se relata aquí. Esta bestia surge del mar. Dice Juan, me paré sobre la arena del mar, en el Apocalipsis 13:1, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio poder, y su trono, y grande autoridad. Bien, entonces, esta bestia tiene sus características, 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Hay que mirar, observar que la bestia es distinta al dragón, pero están identificados de una manera muy cercana, por lo cual poseen las mismas características. Entonces, esta es la bestia que surge del mar y tiene estas características. El dragón, dice en Apocalipsis 12:3,
también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Fíjense la diferencia. Aquí en la bestia, en sus cuernos 10 diademas, pero en el dragón, en sus cabezas 7 diademas. Uno es la bestia y el otro es el dragón. Es decir, la bestia es el anticristo, el cual representa los poderes militares y políticos mundiales a los cuales se refiere Daniel en su forma terrenal, sucesiva e histórica. En este momento, como lo vamos a ver, la mujer está gobernando por encima de estos poderes militares y políticos mundiales, solo en este punto de la visión. Entonces, ¿quiénes son esas 7 cabezas de la bestia? Aquí, la respuesta está en la visión de las bestias de Daniel. Recordemos cómo está enlazado con el Antiguo Testamento. Cuando Daniel tiene esta visión sobre todas estos terribles y espantosas bestias, él ve la primera, que era como león. En el versículo 5, Daniel 7:4, en el 5 dice, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, y he aquí, en el versículo 6, otra semejante a un leopardo, que tenía también esta bestia 4 cabezas, versículo 7, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Nosotros ya estudiamos esta visión de Daniel. Recordemos que hablamos de aquellos imperios mundiales que han pasado por la humanidad. Entonces, miremos acá quiénes son esas 7 cabezas. Entonces, la primera cabeza es una cabeza de león. La segunda cabeza es una cabeza de oso. La tercera es un leopardo con 4 cabezas. Ahí van 6. Y la cuarta bestia, que es una sola bestia, no posee ninguna, que no se parece a ninguna, ella tiene una cabeza y en su cabeza tiene los 10 cuernos. Así que ahí están las 7 cabezas sobre las cuales. Entonces, vamos a enlazar con lo que hemos visto atrás. La cabeza de oro, recordemos en esta estatua de Nabucodonosor, es Babilonia. El pecho de plata son en los imperios medo-persa. El vientre y los muslos de bronce, es Grecia. Ahí ya Charles Wells relaciona que de ahí en adelante son estos imperios que están nombrándose aquí. Entonces ya relacionamos que este imperio de vientre y muslos de bronce, Grecia, se relaciona con el león de una cabeza y con alas. Las piernas de hierro, que es Roma, se relacionan con el oso de una cabeza y con 3 costillas. Aquí, pies de hierro y barro, estamos hablando de Turquía, que por estos tiempos está sufriendo una terrible devastación. Se relaciona con el leopardo de 4 cabezas y con alas. Y por último tenemos los dedos de la estatua, que son una mezcla de hierro y barro, que no se mezclan, que son los 10 reyes, y se relaciona con el monstruo que tiene una cabeza y 10 cuernos. Ahí están las 7 cabezas. Estas 7 cabezas, que son los últimos 4 imperios mundiales, es de allí de donde va a surgir el anticristo, ¿sí? Entonces, volvemos y seguimos uniendo. Dice el versículo 17:9, las 7 cabezas son 7 montes y son 7 reyes. Entonces, Grecia es un rey, Roma es un rey, Turquía, de allí salen 4 reyes, dice aquí, de los cuales han caído 3, es decir, para completar 5. Como lo dice la profecía aquí arriba, dice, 5 de ellos han caído. 3 que cayeron de Turquía, 1 de Roma y 1 de Grecia. Y uno esto significa, este es al tiempo de la visión de Juan, ¿sí?
Y dice aquí, un rey representado por el monstruo, una cabeza y 10 reyes. Este es el que aún no ha llegado. Este es el del futuro, ¿sí? Una cosa parece estar clara. Esto es, que el último reino que habrá sobre la tierra antes de la venida de Cristo será distinto de todos los demás reinos, porque puesto que vendrá a ser el reino de Satanás sobre la tierra. La bestia que tendrá en sí mismo toda la autoridad y el poder de Satán es el que representa al mismo Satanás, de tal modo que al tiempo que los hombres se maravillen en pos de la bestia, ¿recuerdan? Adorarán además al mismo tiempo al dragón. Entonces, este último reino, que es un monstruo que tiene 10 cuernos, efectivamente es el que no ha venido, el que va a estar sobre la tierra cuando venga el Señor Jesucristo, el reino de Satanás. Bien, dice también, entonces ya estamos desmenuzando quiénes son los reinos sobre los cuales gobernó y va a estar gobernando la Babilonia, la ramera Babilonia. Ahora dice dice en Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. En el versículo 11 dice, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces, una de las cabezas de la bestia fue herida de muerte, ¿se acuerdan? Entonces, una de las cabezas de la bestia y su herida mortal fue sanada para luego ascender del abismo. Entonces, este hombre, en su forma natural, es muerto, luego es resucitado y luego es cuando sube del abismo en su forma sobrenatural. Por eso se dice que es el octavo rey de entre los 7. Es decir, esta octava bestia no le añade otra cabeza, puesto que hace parte de las mismas 7 cabezas, ¿sí? Entonces, el octavo estado de sobrehumano de la bestia es después de que la herida mortal sea sanada, ¿sí? Entonces, él está en su forma humana, normal, ahí hay 7 cabezas, luego cuando él es muerto, resucitado, imitando la resurrección del Señor Jesucristo, él sube del abismo, entonces ahí se llama el octavo rey, pero es dentro de las mismas 7 cabezas. Bueno, bien, entonces esas eran las cabezas, son 7 montes, 7 reyes sobre los cuales ya se sentó en algunos imperios y falta el último, ¿sí? Que viene de esta Turquía, efectivamente. Bien, ¿qué significan los 10 cuernos? Bien, esos ya los hemos trabajado. Dice en Apocalipsis 17:3 en la última parte que las 7 cabezas y 10 cuernos. Bien, dice en el versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora, es decir, al mismo tiempo, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esta misma respuesta de quiénes son estos 10 reyes, estos 10 cuernos, nos la responde Daniel. Dice en Daniel 2:41, y esta ya es ajustada a lo que nosotros cuando la trabajamos, esta parte. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, así como viste el hierro mezclado con barro. Ellos entre comillas, es decir, estos espíritus mezclados, se mezclarán con la simiente de los hombres. Ellos, demonios, se mezclarán con la simiente de los hombres, pero no se unirán el uno con el otro, no se puede, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino,
que ya, bueno, es el que viene, ¿no? El tipo de mezcla extraña se dio ya en los días de Noé, por eso fue el tipo. La mezcla fue entre las huestes de Satán, recordemos, esos Nepilín, y las hijas de los hombres. Ese fue el tipo. Y al final, para cerrar, se volverá a tener este antetipo en estos reyes. Mezcla de demonios con humanos. Bien, los 10 cuernos de la bestia y los 10 dedos de los pies de la imagen se refieren a 10 reyes que representan 10 reinos sobre los cuales este último dictador mundial ejercerá su autoridad. Ellos son los que lo van a sostener políticamente, van a ser su base. 10 reyes sobrenaturales, mezcla de potestades de maldad y humanos. Estos reyes salen de las naciones importantes. El anticristo les va a dar autoridad y al mismo tiempo son los que le van a colaborar en todas sus pretensiones. Hay 2 simientes en vista, que en el tiempo del fin serán gobiernos poseídos e influenciados bajo el dragón y el anticristo. No poseen reino alguno hasta que la bestia ascienda del abismo. Una vez salga en su forma sobrenatural, es que ellos van a surgir y a reinar juntamente con él en ese momento. Cuando se dice que la bestia que era y no es, aquí en el versículo 8, la bestia que has visto era y no es, entonces es en el momento, luego de morir y resucitar, el anticristo es llamado la bestia. No es un hombre ordinario, sino un ser extraordinario y sobrenatural, pues en su forma sobrehumana asciende del pozo del abismo, por lo cual llamado y no es, porque no es, ya no es, sino es algo sobrehumano. Aquel que clama de aquel lugar es un hombre muerto, el cual fue revivido, poseído por un principado demoníaco con poderes conferidos por el dragón. Entonces, esta es la bestia que era y no es, ¿sí? Bien, él, recordemos que a la mitad de la semana, cuando se den esos 3 años y medio, quebrará el pacto con Israel, como está escrito en Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derramase sobre el desolador. La bestia será la 7ª cabeza en su estado mortal durante los primeros 3 años y medio y permitirá que el pueblo realice sus sacrificios y ofrendas, y será el 8º rey en su estado sobrehumano durante los últimos 3 años y medio, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda. Al término de su estado mortal y antes de que suba del abismo en su forma sobrehumana es llamado el que era y no es. Entonces, eso es, esta mujer ramera que es la venda, que no le permite a la humanidad ver a Dios en Cristo y tener una relación de piedad con Él, está sentada sobre muchos pueblos y naciones, ha fornicado con los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con ella en su fornicación, están aturdidos, está sentada sobre la bestia en este momento, está vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, es todo este engaño, lo llamativo, en la mano un cáliz de oro lleno de abominación y de inmundicia de su fornicación, en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. La mujer, la gran ramera Babilonia, que está sentada sobre la bestia escarlata, representa en este punto de la visión que el poder y gobierno religioso está por encima del poder político y militar del anticristo. O sea, en este punto está la religión y toda la idolatría y todo esto por encima de la bestia, del gobierno político y militar. Pero, ¿cómo termina la historia? Apocalipsis 17:16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos, mire al final lo que sucede, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda,
y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dicen por ahí que el mal tiene dos enemigos, que es el bien y el mismo mal. Así le sucedió acá, entonces estos 10 cuernos, que son 10 reyes, se van a volver en contra de esta ramera que representa todo este poder religioso y la van a devorar y la van a quemar con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Ahí está el propósito. Luego de que la mujer se sienta sobre la bestia, hay un giro en la historia. Los 10 cuernos, que son los 10 reyes satánicos, aborrecerán a la ramera. Por supuesto, acuérdense que ellos son la base, la fuerza que tiene el anticristo para darle paso ya al gobierno final de él, que es el anticristo. Bien, hasta aquí, que Dios los bendiga. Bueno, Juan. Sí. ¿Me escucháis bien? Sí, señor, bien, bien. Ok, bueno. Bueno, pues sí, recibí la anotación de Gladys. Estuvimos solo escribiendo porque de alguna manera yo tocaba para hablar con ella y poderla añadir, pero ella no conseguía, ella estaba dando al teléfono y no hemos podido entrar en contacto sino solo por la conversación, por el chat. Después yo tengo aquí en mi pantalla izquierda una cosa que dice invitar. Le dije que bueno, que le intentaría enviar la dirección Skype por donde estábamos reunidos, a ver si ella conseguía entrar por ahí. Pero bueno, acabamos diciendo vamos a intentarlo mañana. Ella dice que consiguió poner su Skype con ayuda de su hija y que mañana pues va a intentar. A ver si entramos en contacto y puede estar con nosotros la próxima semana. Bueno, es genial porque no he podido estar al principio mientras estaba en esa conexión, pero he estado viendo todo lo que vamos viendo de la... Hay que pensar que esta venda que tiene el hombre y que va haciéndose cada vez más oscura, una venda ciertamente muy eficaz, es muy eficaz lo que hace la religión en el corazón de la gente. Tenemos siempre que pensar que primero ellos, los que tienen todas estas vendas, se dejan engañar. Es decir, ahí hay una voluntad permisiva de la persona, pues el intento siempre de esta ramera, de esta corporación, es efectivamente que el hombre quite sus ojos del camino, la verdad y la vida. Es como nuestro Señor dice en Romanos, no tienen excusa. Es decir, bueno, entonces como tienen la venda no lo pueden ver. No es bien así, porque todos nosotros hemos tenido la tal venda. Pero procurando a nuestro Señor, Él simplemente aguarda que los corazones de la gente se vuelvan para Él. Y ahí ciertamente pues Él es muy poderoso para hacer lo que Él va a hacer. O sea, todo esto que va a suceder en el Apocalipsis, ahora estoy haciendo el libro de Isaías, bueno, es tan bonito cómo lo hace nuestro Padre, cómo nos va añadiendo verdad sobre verdad, confirmándonos sus escrituras. Pero todo este crecimiento ciertamente ha salido cuando, con esa venda quitada, nos ha puesto nuestros ojos en Él. Primero nos ha quitado
completamente los ojos del hombre, comenzando por nosotros mismos. Comenzando por nosotros mismos. El día pasado estábamos viendo, pues, del joven rico que hacía muchísimas cosas para Dios, pero nunca admitía lo que Dios hacía para él. Y la venda, en el caso del hombre rico, pues claro que estaba, él tenía muchas riquezas y eso él no lo podía dejar. ¿Entiendes? Pues ciertamente no es que Dios quisiese que acabase con las riquezas, sino que no pusiese esas riquezas antes que nuestro Dios. ¿Entiendes? O sea, hay una labor que va haciendo el Espíritu y que cuando por fin llegamos a conocer el propósito suyo, es ciertamente la entrega total. Llegamos a la entrega total. Y esto, como vimos el día pasado, no lo podemos hacer nosotros. ¿Cuándo sucede esto? Pues ciertamente cuando nos negamos, cuando cogemos nuestra cruz, que somos nosotros mismos, el hombre viejo, y lo llevamos todo a Él. Por eso decíamos el día pasado que es importantísimo el fundirnos, es decir, una vez que hemos entrado por la puerta estrecha que es Cristo, el camino angosto, que hemos descubierto ciertamente que lo que Dios procura es nuestra plenitud, toda entregue en Él, pues y ahí entonces suceden muchas cosas. Sucede, como decía Amparo ahora, que entendemos que no hay condenación porque pequemos, todo lo contrario. Descubrimos que el pecado está en nosotros, descubrimos que todo lo que Él avisó en el principio al hombre después que decidió por sí mismo conocer lo que era el bien y el mal, pues eso se ha transmitido a toda la humanidad. Y el pecado mora en nosotros. De ahí que diga Juan que aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Por tanto, cuando por fin caemos humildemente en lo que, en el valor que Él da a nuestras vidas, llegamos ciertamente a reconocer que precisábamos de este sustituto que comienza a andar. Si os dais cuenta, la epístola de Efesios comienza diciéndonos que Él nos sentó con Jesucristo a la diestra del Padre. Por tanto, el reposo y la paz ya está conseguida. Pero justo terminando la parte doctrinal de Efesios, que son los 3 primeros capítulos, después nos dice andar. Por tanto, es andar en esta puerta estrecha hacia adelante. ¿Cómo vamos a andar estando sentados? Pues de la misma manera que nos sentamos en el coche y andamos mucho más deprisa. Esto es una figura de cómo realmente andamos en Cristo. Andamos descansados, pero andamos mucho más deprisa, no para atrás. Porque también se nos dice continuamente que no os volváis para atrás. Y que ciertamente más engañoso que todas las cosas es el corazón, por eso precisáis continuamente de ir podando. ¿Qué sucede? Que ciertamente vamos viendo los caprichos del inconstante corazón, porque es muy fácil. Es muy fácil ir para atrás, es muy fácil vanagloriarnos nosotros mismos, porque ciertamente comienzan a aparecer una serie de frutos que no son nuestros, son los frutos del Espíritu,
Y entonces entendemos cómo nuestro Padre nos dice ciertamente que vayamos podando el pámpano para que no se separe nunca de la vid. Y así siempre dar frutos. O sea, como Él nos pide ahora para andar, ciertamente es andar sentados en Cristo. Bueno, para que lo veamos un poco más de cerca, porque continúo orando, ya llevo un cierto tiempo, en fin, en todas las conversaciones por WhatsApp que vamos haciendo, reconociendo que también en vuestras vidas hay las mismas angustias, las mismas tribulaciones, cosas que sobrepasan nuestra... ni se pueden confesar, es decir, son muy duras, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que Dios diga que se quiten de nosotros toda amargura, enojo, ira? Pues ¿por qué? Porque este Cristo, por esta puerta estrecha por donde hemos entrado, ciertamente no tiene esa amargura, no tiene. Al mismo tiempo, ese mismo Espíritu nos dice que en el mundo tendremos tribulación, que los que quieran seguir en este camino estrecho van a sufrir persecución. Y todo esto entonces, ¿cómo lo conjugamos? Bueno, pues en nosotros no podemos, tiene que ser Cristo en nosotros que nos lo va haciendo ver y ser una verdadera experiencia en nosotros. Y es maravilloso porque es como os decía, ¿no? Yo cuando hacía esa oración, Padre, quítanos esta amargura, tú dices que se quite de nosotros, pero nosotros no podemos quitarla. Entonces pensaba que la respuesta vendría, pues como haces cuando tienes un dolor de cabeza, que tomas una aspirina y se pasa. Es decir, bueno, tu espíritu es el mejor medicamento, así que... Pero no, las respuestas de nuestro Dios siempre son más altas en sus pensamientos que los nuestros. Y Él nos va mostrando cómo es. Y lo que es cierto es que no es solo como una medicina y un antídoto, sino que son respuestas que encontramos en sus escrituras, como esa, ciertamente de estar siempre pegados a la vid, que el pámpano no se vaya nunca. De ahí. Y ciertamente, ¿qué es lo que ocurre? Es que nuestros sentidos comienzan a discernir muy bien lo que es el bien y el mal. Y sabes perfectamente que el mal es todo lo que se sale del pámpano. Y comienzas a entender que el mal es todo lo que en mí habita. Y tengo mucho cuidado para no introducirlo en esta nueva creación que Él está poniendo. Y es muy hermoso, porque tú dices, caramba, entonces necesito ir con... No, necesitas ir vigilando. Vigilando, ciertamente. Y en nuestro Cristo comienzan a repetirse una serie de verbos en las Escrituras que nos van enseñando cómo es aguardar, cómo es estarse quietos, cómo es reposar. Y si el pensamiento se va, pues hay que recordar que ciertamente el pámpano está aquí y él no se mueve de su sitio. Y entonces comenzamos a ver que ciertamente resistimos muchísimo mejor en las circunstancias que nos presente el mundo, por muy oscuras que sean. Es genial porque ahora voy por un capítulo, hace unos 2 reuniones atrás, me hubiera encantado encontrarlo, y ahora estoy otra vez en Isaías, no leyéndolo solo por mí mismo, lo cual es maravilloso, pero siguiendo el estudio de los fundamentos de la verdad dispensacional.
Y entonces ahora todavía disfruto mucho más Isaías. Y estoy viendo un principio que es facilísimo de ver, y es que él hace una alternancia entre lamentos y gloria. Lamentos y gloria. Y dice muchos ay. eh, y específicamente hay en lamento para cosas muy específicas. Entonces es genial porque si tenéis vuestras Biblias y queréis ir al capítulo 29, es maravilloso, no es como otros profetas en que están siempre, no siempre, pero mucho más persistentes, digamos que, o en la restauración, después de la tribulación, o entonces en todas las lamentaciones, como Jeremías, el profeta que viene a seguir, que estoy deseando llegar, terminar con Isaías y comenzar, y que siempre me resultó un libro difícil de leer, aunque cada vez lo veo más sencillo. Es por eso, porque nuestros sentidos ciertamente están siendo ejercitados y reconocemos todo lo que viene del hombre, del engañoso corazón, y reconocemos cada vez mejor lo que es vivir en Cristo. Y bueno, en Isaías, como os digo, he aprendido a la alternancia que hace de las dos cosas. Parece nuestra vida. Yo decía, Dios, esta alternancia que tú me estás mostrando, que inspiraste al profeta, nos ocurre a nosotros. Estamos boing, 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 boing. Eh, y no es malo, porque es la manera, ciertamente, como están siendo ejercitadas, ¿no? Nuestros sentidos y creciendo en Cristo. Cada vez nos dejamos engañar menos por nuestro corazón, que es muy caprichoso, es muy inconstante. Y es hermoso, porque vamos descubriendo por qué Dios permite este conflicto. Eh, hay muchas ventajas. Entre ellas, otra vez lo vuelvo a repetir, nunca nos vanagloriamos. O sea, la gloria se la queda toda continuamente nuestro Padre, porque Él es el que hace la obra en nosotros. Esto es lo más hermoso. Y hay una quietud, y esta semana, y eso os lo quiero enseñar porque es tan bonito, la fe es importante, pero la confianza es mejor que la fe. O va más allá de la fe. Y os lo explicaré, pero primero vamos a ver en el capítulo 29, en el 30, perdón, mejor en el 30. Todo esto es maravilloso, o sea, todo esto podríamos verlo, y sobre todo esta alternancia en cómo Isaías pasa de un versículo a otro, y aquí está explicando las lamentaciones, y en el otro a seguir las glorias. Parece que no puede callarse en medio de el escenario, primero histórico, de su tiempo, de lo que estaba inminente para suceder, que era la invasión de Asiria, del rey de Asiria, y con todas las calamidades que eso iría a producir en Israel. Bueno, pues cuando él describe esas calamidades, está siempre interponiendo que nuestro Dios tendrá misericordia de ellos, que nuestro Dios los recogerá en sus manos. Y esto tiene mucho que ver exactamente con las profecías en antetipo en el Apocalipsis que estamos leyendo, todas las cosas que allí van a suceder. Por tanto, nuestro Dios coge un acto histórico del tiempo de Isaías y también lo transporta efectivamente a el sufrimiento y tribulación que se va a padecer sobre todo en el territorio en el último tiempo. Y entonces aquí está hablando
de que cuando estos momentos de angustia, y esto tenemos que adscribirlo también para nosotros, es decir, toda la palabra es útil para enseñar, redarguir y corregir. Y aquello de que pensábamos que es en el Nuevo Testamento es que teníamos las cosas para nosotros o en las epístolas dirigidas a la iglesia del cuerpo, es cierto que ahí tenemos nuestra seguridad, nuestra casa, nuestro destino, nuestra esperanza. Y esto es hermoso, porque nosotros ahora tenemos la palabra completa, lo cual no tenían los corintios, lo cual no tenían los gálatas, ellos solo tenían su epístola. Fijaros lo que es desde el sitio donde nos ha puesto Dios en los lugares celestiales, ver todo esto con una unidad completa. Entonces aquí, aunque veamos el capítulo 30, que está haciendo una lamentación, hay muchos, o sea, el 29 comienza con Ay de Ariel, ¿ok? La ciudad donde habitó David. En el 30 dice, Ay de los hijos que se apartan. Y aquí estamos, otra vez. Esto es el propósito de nuestro Dios. Ay de los hijos que se apartan. Esto está, los primeros afectados aquí, por supuesto que son Israel. Pero es en un momento de angustia, es en un momento de tribulación. Y él dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Para tomar consejo, de momento todavía no nos ha explicado cuál es el consejo, cuál es la confianza, o sea, se van, se apartan de Jehová, y puede ser en muchísimas cosas que nosotros nos apartemos de Jehová, es como digo, nuestro corazón, cada uno tiene el suyo, el hombre rico era en sus riquezas, el hombre religioso es en su fanatismo, el político es en sus políticas, el filósofo en sus filosofías. Si lo hablamos nacionalmente, pues las personas ponen uno su confianza en los rusos y otros ponen en Estados Unidos. Qué sé yo, el leque es tan enorme, es decir, la ramera Babilonia es algo tan amplio en todo el mundo y ha logrado poner esta venda de tal manera oscura que hay muchas maneras de apartarte de Dios y tu propio corazón te aparta hacia unas cosas y otras. Como decía, o sea, las piedras y los cardos y los espinos, los afanes de este siglo y las riquezas, todo esto nos aparta. Y eso es, y no de mí. No de mí, este es el Cristo. ¿Okay? Este es el Señor, es de tu vida ahora. Tanto hay de ellos que se apartan de mí, hay de ellos los pámpanos que se van alejando para cobijarse con cubierta. Para cobijarse con cubierta, para buscar algo de protección que te dé que no sea de mí. Cualquier cosa que pongas. Aquí podrías poner cualquier cosa que pongas, aunque aquí directamente está escrito para Israel y se refiere, como vamos a ver, a Egipto. Pero hay muchos Egiptos. ¿Okay? Y no de mi espíritu, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Fíjate qué bonito cómo lo pone Dios, el espíritu, como una cubierta. Y esto es hermoso, porque esto es una experiencia. Esto tiene que ver con el pámpano que no se sale de la vid. Nuestro Cristo es una cubierta. Es que es como algo que no te deja nada de fuera, no te deja debilidad ninguna, estás todo recubierto. ¿Ok? Ese es el espíritu de nuestro Cristo.
Y fuera de mí, fuera de esta cubierta maravillosa, todo lo que hagas es pecado detrás de pecado. Todo lo que no salga de esta convicción, como está escrito en el Nuevo Testamento, es pecado. Es genial. Dice que se apartan, los tales hijos que se apartan para descender a Egipto. En este caso, como tenían al asirio que venía a invadirles su territorio, en vez de quedarse quietos en Jehová, en nuestro Señor, en nuestro caso, en nuestro Cristo, no, iban buscando a ver dónde podían encontrar una cubierta. Y esto sería Egipto, pues si le damos nuestras riquezas a Egipto, que nos protejan, bueno, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, ni tan siquiera lo procuraron, estaban tan alejados como ciertamente nos ocurre a nosotros cada vez que el pámpano vuela. ¿Me entiendes? Y pensamos que Dios no nos va a escuchar y mientras más lejos estemos realmente, más esa venda se nos pega a los ojos y no podemos ver la verdad. De ahí la importancia que vimos de fundirnos. Es muy importante estar fundidos y cortándole al pámpano, trac, 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 para no dejar de dar los frutos. Para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. La fuerza, la sombra, ya no es Dios, es Egipto en este caso, pero ¿cuántos egipcios tenemos nosotros? ¿Cuánta fuerza de faraones? ¿En cuántas cosas ponemos nuestro corazón como buscando el cobijo? Muchísimas. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. Cualquier cosa en que pongamos nuestra confianza, que no sea nuestro Dios y Padre y que no sea nuestro Cristo, se nos cambiará en vergüenza. Y esto es así mismo. La humildad y mansedumbre es reconocerlo, y por eso también tenemos al hombre viejo que nos recuerda ciertamente lo vergonzoso que ha sido nuestro proceder en muchas situaciones y que continuará siendo. Por eso dice, amparo, ninguna condenación hay. Pero eso sí, vete cortando y manteniéndote conmigo firme. Yo no te condeno. No, yo conozco tu corazón perfectamente. Yo sé cómo tú eres en mi presencia. De ahí que en mi presencia todo debe andar desnudo, todo debe andar sin nada que ocultar. Y no es por mi causa, sino por la tuya, porque es bueno para ti. ¿Me entiendes? Es bueno. Todo lo que sea fortaleza, la sombra de las cosas efímeras, cualquier cosa, cualquier Egipto, cualquier faraón, servirá para nuestra vergüenza, se cambia nuestra vergüenza. Y estos son avisos, es decir, nosotros lo escuchamos. Si después no queremos hacer caso y sencillamente seguimos poniendo nuestra confianza en algo que no sea Cristo, ahí no es que la venda esté en todos los hombres, sino que nosotros procuramos también que se nos coloque la venda, como hace el avestruz, mete la cabeza abajo cuando viene el peligro, porque no quiere ver la verdad. Y esto es por lo que los hombres tienen esta venda, no es porque él tenga tanto poder que diga les voy a poner una venda a los hombres. No, los hombres primero deciden. Y es esto lo que hace la palabra, avisarnos. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión.
qué hermoso, porque es así que nos hemos sentido cada vez que hemos puesto nuestro corazón, apartándolo de nuestro Dios. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, se refieren a los príncipes y embajadores que van buscando la protección de Egipto, de Israel en este caso, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio, va de mal a peor. Asimismo, lucen maravillosamente bien todas las cosas en las que nos gusta poner nuestros ojos, nuestra confianza. Esto no hay, pero no, acaban siempre igual. Y lo avisa nuestro Padre. Esto es, nos avisa, no quiere que pasemos por esto. Dice, esto es una profecía sobre las bestias del Negev por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros. Le van a entregar lo mejor que uno tiene a esta tierra donde están estos animales impuros. Se salen de mí y le llevan sus riquezas a estas tierras de donde salen. Estos son los... y sus tesoros sobre jorobas de camellos. O sea, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos. Son capaces de darle, y somos capaces de darle todo a lo que no aprovecha. De ahí que él diga, no, 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 tú corta, corta, corta y fundido conmigo, no te salgas. Entonces aparece esta paz que no es tuya. Sea como sea, aparece. Entonces aparece el verdadero gozo. Entonces aparece una conciencia de cómo ha sustituido Dios lo que nosotros éramos en otro tiempo por una nueva creación. Y entonces sale un deseo auténtico de que, Padre, continúa tu obra, hazla más grande, hazla más que, cuanto antes, Padre, cuanto antes. Aunque Él dice, lo único que tienes que hacer es que yo te limpie los pies, es decir, lo que tienes en contacto con el mundo. Porque tú ya eres limpio. Esta es otra de las cosas que Él nos dice. La obra está acabada. ¿Sí? Vamos a verlo. Y dice que entonces sus tesoros sobre jorobas de camellos se lo llevan a estas tierras donde no dan más que víboras y serpientes, y a un pueblo que no les será de provecho. Se le entregan, en este caso a Egipto, le entregan todo y sin embargo no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería que estarse quietos. Le di voces. Nunca vemos a Dios dando voces, da voces. Es decir, los avisos de Él son intensos, Y además Charles Wells dice que aquí lo que está diciendo ciertamente es que le dice a voces que aquellos se van a quedar quietos. Los egipcios no van a hacer nada. Es curioso cómo explica este versículo, porque un poco más adelante vamos a ver la puerta que les abría Dios, y tiene mucho que ver con esto. Pero aquí Charles Wells, debido a la palabra fortaleza, se refiere ciertamente a Egipto. Esa fortaleza que se nombra con ella muchas veces a Egipto se va a estar quieta, no va a hacer nada por ellos, va a ser inútil a sí mismo.
Y dice en el 8, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, como la tabla que le dio a Moisés. Aquí también quiere que lo vean bien, que salirse de él buscando reposo y auxilio es para vergüenza suya. Escríbelo, ¿hasta cuándo? Y dice, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero. Aquí está juntando el libro de Isaías con el libro del Apocalipsis. Porque las circunstancias es un retrato fiel, pero amplificado, lo que iría a ocurrir en los postreros tiempos. Eternamente y para siempre. Porque este pueblo, versículo 9, es rebelde. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Que dicen a los videntes, que dicen a los que realmente les avisaban, que eran los profetas. Los videntes eran los profetas que les enviaba Dios. Y esta gente les decía, no veáis. Y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. No nos digáis que las cosas van a ir de mal a peor. Sino que, dice, decidnos cosas halagüeñas. Ay, no, si haces esto, lo vamos a todo muy bien y todo va a salir bien. Tenemos que ser buenos y vamos a hacer cosas de voluntariados y esto, vamos a mejorar el mundo. ¿Qué sé yo cuántas cosas? No, no lo que Dios dice en su palabra, sino que esto tiene muchísimo que ver con tendrán comezón de oír y amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Qué concupiscencia? Lo que ellos quieren oír. Eso es una señal de los últimos tiempos como tenemos hoy. Los creyentes no van a la palabra. Los creyentes amontonan maestros conforme lo que les gusta oír. ¿Entiendes? Ah, no, no, Dios quiere mucha prosperidad para tu vida. Dios quiere mucha salud. Mira, como el rey Salomón, tú tienes que tener riquezas. Pero si haces esto, o si haces lo otro, o si das el diezmo, o si guardas estos mandamientos, y siempre estás encontrándote en falta. Aquí no te encuentras en falta, aquí te encuentras totalmente destruido en el viejo hombre y sustituido por una nueva creación. Y ahí comienza todo. Y ahí comienzas a escuchar la voz del Cristo, que, que es cada vez como espinas hincadas, como clavos hincados. Se van haciendo cada vez más sólidos porque son las virtudes que habitan en tu Cristo. Es maravilloso. Pero ves, así fueron como se dejaron engañar y poner la venda. No nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas. Y profetizad mentiras, no mentiras buenas, son mentiras que hacen bien y que la gente necesita escucharlas. No necesita decir que ellos están muertos en delitos y pecados. Qué cosa más horrorosa, por favor. Nadie quiere oírlo. Nadie. Pero nuestro Dios no se mueve. Y lo que sí que está buscando es ciertamente la entrega total. Les dicen además, dejad el camino, apartaos de la senda. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. No, si tú puedes por ti mismo. Si tú tienes creencia suficiente, consigues lo que quieras. ¿Qué? No, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. No, esa es una cruz allí, ¿no lo ves? Está allí, pero quítalo. No, tú eres el que lo hace, tú eres el que llevas, el que le da sentido a tu vida.
el que te propones, el que consigues. ¡Wow! Esto es religión, pero no solo religión, es decir, la religión mundana de todas las personas que conocemos, que tenemos a nuestro alrededor. No, Dios es una ayuda. Otros te dicen, voy a orar a Dios para esto, voy a orar a Dios por esto otro, como si fuese un tendero, ¿sabes? Que está allí, dame medio kilo de paz, dame 3/4 de gozo. ¿Qué sé yo? Dios no es un tendero. Dios te quita del medio y te pone a su hijo. Y hasta que no lo admitas con mansedumbre y humildad, la cosa no comienza. O entonces se mantiene, como vamos a ver, Él espera, Él aguarda. Por tanto, el Santo de Israel, Cristo, hecho hombre, dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina. Una grieta en una pared. Y una pared, imaginaros las paredes orientales, pues una grieta, ¿no? Cuando se ve una grieta de estas, es impresionante. Extendiéndose, la grieta se va extendiendo en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Esto es la confianza en lo que vosotros os estáis apoyando, le está diciendo a sus hijos. Impresionante. Y se quebrará como se quiebra un vaso del alfarero. Qué bonito, porque esto nos lleva otra vez a un libro más adelante, cuando lo manda al alfarero y el vaso se rompió cuando él entró en la oficina del alfarero y hizo un vaso nuevo. ¿Os acordáis? Hizo un vaso nuevo. Esto tiene tanto que ver. Es decir, nuestro vaso de barro se descuajeringó por todos lados. Y él hizo un barro nuevo, hizo una vasija nueva. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cómo podríamos ponernos gloria en esto? No, acabó con nosotros y nos hizo una cosa nueva, una creación nueva. De esto se trata. De esto es lo que Dios trata. Pues, ¿quién puede quedarse con la gloria? Nadie, sino solo nuestro Padre Celestial. Y se quebrará como se quiebra un vaso del alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Qué bonito, porque se despedaza en tantos pedazos que no hay ni uno que sirva ni para coger fuego para el hogar, para encender, para dar calor, o sea, no sirve para nada, ni sacar aguas de ti mismo, porque son aguas estagnadas además, y de ahí hemos caído hasta tal punto, hemos quedado tan deshechos en esa caída, que ciertamente no vale para nada. Así mismo. No sirve más para nada, ni para llevar fuego al hogar, para darnos calor en algo. Es genial. Fíjate, y esto todo en poner la confianza en algo, dejando a nuestro Dios. Qué bonito, ¿no? Porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel. Este es. En descanso y en reposo seréis salvos. Yo qué sé, cuando vemos esto, cuando Él nos pone ciertamente nuestra naturaleza a nuestros ojos, vemos lo que Él ha hecho, entonces entendemos ciertamente cómo éramos una criatura caída, cómo ciertamente esta creación nueva
es reposada y tranquila. Y entonces en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Oh, Dios, hasta da miedo perder el reposo. Así que, es decir, en la semana pasada nos enseña a estar fundidos y ahora nos enseña quietud y reposo. Y Charles Wells, hay una parte del artículo, creo que lo envié ayer, que es que me encantó, es de las cosas, es como os digo, si ahora leemos a Charles Wells, leemos a Bullinger, pero no, es nuestro espíritu que utilizando como él quiere alguno de sus instrumentos, nos abre el entendimiento, pero no para poner los ojos en el instrumento, esa es la cosa más absurda que hay. No, nuestro Padre puede, y ciertamente Charles Wells dice que estaban en correspondencia por carta con un lector que les escribía, y este escritor decía que él tiene mucha convicción en que fuimos sellados con el Espíritu, como dice en Efesios, que son las arras. Las arras significa la garantía, la garantía de todo lo que nos aguarda, ¿entiendes? Eso es una garantía. Pero que de todas maneras él todos los días procuraba la confirmación. Y entonces Charles Wells dice, este hombre ha llegado a un versículo que está más para adelante y cree, o sea, cree que fue sellado con el Espíritu y que eso es algo que tiene. Pero no reposa, no confía. Entonces, para explicarlo, dice que se refiere a un acróbata de su tiempo que se llamaba Blondin y era muy famoso. Y este Blondin hacía unos espectáculos increíbles y era de los primeros que andaba muy alto en la cuerda floja. No sé cómo se dice ahí en Colombia, se dice igual, es lo mismo, ¿no? Estos que andan tienen una vara y guardan el equilibrio y pueden andar atravesando desde la azotea de un edificio hasta la otra, ¿no? Y toda la gente se admiraba y encantados. Pero él quería siempre hacer mejor y más peligroso. Entonces procuraba entre los espectadores quién podía colaborar con él. Y le dijo a uno de estos espectadores, ¿tú crees que yo te puedo llevar a las espaldas cuando estamos pasando la cuerda floja? Y el espectador le dijo, sí. Y entonces Blondín le dice, bueno, pues vente conmigo. Y dice, no. Él creía que podía llevarlo a las espaldas y atravesar la cuerda floja, pero confiar es una cosa muy distinta. Y esto nos ocurre a nosotros. Muchas veces nos perdemos cuando estamos, pero padre, si yo creo, es decir, y no es mi creencia, es la creencia de tu Cristo dentro de mí, ¿no? Cuando estamos en situaciones que son realmente angustiosas, cuando no vemos salida, ¿no? Yo sé que tú eres poderoso para hacerlo. Por tanto, creer, creemos. Pero descansar no descansamos. Es decir,
como le dijo este a Blondín, sí, yo creo que tú eres capaz. O sea, te veo ahí que andas con una facilidad tremenda. Sí, creo que sí, que tú me podrías llevar. Bueno, pues te vienes conmigo entonces. Dice, no. Le decía que no. Y es que bien, que esto a mí me abrió mucho el entendimiento. Dije, es verdad. O sea, la falta de sosiego o la amargura surge aunque crea o aunque deje el espíritu dentro de mí que reconozco que Él es capaz de hacer todo lo que Él se proponga. Eso no tengo ningún problema para creerlo. Pero descanso en eso. Es decir, tengo la suficiente confianza para, como un niño de pecho en los brazos de su madre, no temer absolutamente nada porque Él me lleva a sus espaldas. Y ahí reconozco que eso es lo que me ha faltado y eso es por lo que he perdido mi dulzura y eso es por lo que he perdido cantidad de cosas que están dentro de mí, que son de mi Cristo. Bueno, es maravilloso, es genial, fijaros bien. ¿Cómo es posible que palabras tan avisando a sus hijos de esta manera para no poner su confianza en otra cosa y al mismo tiempo que es lo más provechoso y útil en lo que es ciertamente su ayuda? Es esto mismo, o sea, es que es genial. En descanso y en reposo seréis salvos. Aquí salvos tiene el valor de librados. Recordar que el contexto está hablando de la invasión de Sennacherib, del rey asiria. O sea, y ellos para librarse, para salvarse de esa invasión, en vez de quedarse quietos en nuestro Padre Celestial, pues acudían a los egipcios, acudían al faraón. ¿Qué aplicación tenemos de esto en nuestras vidas? Muchísimas. Muchísimos egiptos y muchísimos faraones tenemos en nuestra vida. Pero sea de donde sea, en este caso el egipcio sería para vergüenza y para nosotros también. No confiar en nuestro Padre Celestial, el Creador de los cielos y la tierra. Y Él dice que conoce nuestro corazón, sabe que es engañoso más que todas las cosas. Y ciertamente el vestirnos de Cristo, la cubierta de su Espíritu, es como podemos hacer todas estas cosas. Si lo intentamos hacer con nuestra disciplina y con nuestro... no lo logramos. No, inquietud. Inquietud. Ciertamente Él trae su propia convicción y no nos cuesta nada. A mí no me cuesta en este momento porque es Cristo. Es como aquí, no sé, se está corriendo la voz y a mí me encanta. Y han sido muchos consolados por eso, de que ciertamente estoy más que preparado para irme al polvo. O sea, no tengo, es que no tengo, no. Pero ¿quién ha sido quien me ha quitado todo este temor? El Cristo en mí. Es decir, estoy completamente convencido, porque es Cristo el que tiene esa convicción, de que aquel que me dio la vida una vez, me la da la segunda vez sin ningún problema. Qué bonito, también estoy ahora con el Evangelio de Lucas, y cuando él hizo la resurrección son 2 o 3 resurrecciones que hace, recuerdo, creo que era la hija de Jairo, ¿no? Pero es hermoso y cuando lo leía decía realmente qué cosa más increíble. Él hacía todos estos señales mostrándole a la gente que él puede perfectamente volver a sacar a la vida a todos los que se han ido a dormir. ¿Cuál es el problema? No hay. Lo ha hecho una vez, lo va a hacer de la forma que él quiera. Él dice que escucharemos su voz en el sepulcro. Sal, levántate. O sea que
Todas esas cosas son convicciones, pero en el día a día, este descanso es lo que nos hace quitarnos nuestra dulzura. Y el descanso es como decía el blondín, pues súbete a mis espaldas que te voy a pasar por la cuerda floja. Y la cuerda floja es el mundo, no hay duda. Pero es como Pedro cuando le dijo al maestro, si eres tú, manda que yo también ande en las aguas. Pues ven, y boom, comenzó, pero boom, se hundió. Esto nos ocurre a nosotros, no tiene que ver con falta de creencia, pero sí tiene que ver con esa tal quietud. Es lo que aquí nos dice, o sea, por mucho que viesen la tribulación de que estaban a ser asediados por el ejército de Asiria, que dice que eran como las langostas en multitud, y que ellos estaban allí, o sea, apavorados, ¿no? De ahí que, uff, ¿cuántas veces nos ha sucedido esto sin ser tan dramática la circunstancia que pasemos? Pero así funciona. Así funciona. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, no es porque nos repitamos y repitamos y repitamos los versículos, sino que es la obra de Dios en nosotros. Es la obra y nos va mostrando. Fúndete, va cortándote los pámpanos cada vez que sale algo. No te salgas de mi presencia. Mantente dando frutos, los frutos del Espíritu. Y ahora ciertamente confiado, tranquilo, de aquí no te salgas porque esta es tu liberación, que es el valor que tiene aquí esta palabra, seréis librados, no salvos, salvos sabemos que somos, ¿okay? Seréis librados. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿No es lo contrario del mundo? Totalmente lo contrario del mundo. Ah, no, si tú no haces, oh, si tú no haces tú mejor, Dios no se mueve. No. Si tú no te pones en acción, si no ves, tienes allí la salida. Si tú no la buscas, fíjate, esto es todo lo contrario. Esto es todo el sentido contrario. De ahí que no sea tan difícil por el hombre viejo entender todas estas cosas y que tenga que ser él, como oraba Pablo en Efesios, ¿no? Que él nos diese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Bueno, podríamos seguir, pero luego también nos habla, solo para acabar, más adelante, de que la paz es el fruto de la justicia. Es decir, cuando entendemos que no es porque pequemos o dejemos de pecar, porque esto está siempre en el hombre viejo, que perdemos nuestra paz con Dios. Fíjate que no perdemos, no es por eso que perdemos nuestra paz con Dios, sino que revestidos de la justicia mantenemos esta paz. Entonces dice que nosotros habitamos en moradas de reposo, en recreos de quietud, y lo dice como algo ya hecho. No para ser disfrutado solo en el milenio, sino que ya habitamos en moradas de paz, en recreos de reposo. Está más adelante y lo podremos ver el próximo día, pero es maravilloso. Y es como os digo, la respuesta de Dios no es como la aspirina que nos quita el dolor de cabeza para que tengamos más fuerza para seguir. No. Tiene su base, tiene su fundamento escritural. Y esto todo es con la iluminación de este espíritu de sabiduría y de revelación que se va haciendo muy vivo. Y entonces vamos a ver en estos versículos efectivamente en todo lo que viene ahí en el Apocalipsis y cómo se hace muy claro ahora leyendo el Apocalipsis. Cuando habla en Isaías del turbión, cuando habla del granizo, cuando habla de las inundaciones, cuando habla de todo ese tipo de cosas, es la misma exhortación
a los creyentes no pelearse, no luchar, sino quedarse quietos, porque esos van a tener la misma protección en ese tiempo. Bueno, muy bien, Juan. Maravilloso. Seguimos ahondando en todas estas cosas que nos ayudan a poder entender ese caminar espiritual que necesitamos. Muchas gracias. Bueno, bien, ¿alguien desea